el programa analítico no es el programa escolar de mejora continua. El programa analítico es la estrategia para contextualizar el programa sintético. Buenos días a toda la comunidad educativa. Bienvenidos a su canal. Yo soy el profe Heraldo, la mejor opción para tu actualización y profesionalización docente. El día de hoy les comparto el programa analítico anual que corresponde a la fase 3, a segundo grado del campo formativo de lenguajes. Este apartado es el formato de manera sencilla, concreto, que tiene 3 apartados, lo que son los aprendizajes, lo que son los ejes articuladores y el apartado de la contextualización. Los aprendizajes los rescatamos del programa sintético. El proceso de desarrollo de aprendizajes es igual para todas las maestras y todos los maestros del país. Se rescata, se transcribe del programa sintético. Yo sugiero que sean los aprendizajes el listado. Recuerden que tenemos la visión de organizar un programa analítico anual. En el apartado de los ejes articuladores, aquí los podemos encontrar. Que ya los tengamos listos para ir eligiendo qué eje articulador nos puede ayudar a integrar el aprendizaje. Y en una columna más tenemos lo que son el apartado de la contextualización, donde se incluyen los contenidos regionales. Los contenidos regionales los va a poder agregar el maestro o la maestra que lo considere. Contenidos regionales o otros contenidos, otros aprendizajes que ustedes decidan. A este apartado se le llama codiseño. Y las problemáticas de la comunidad, los intereses del grupo, las áreas de oportunidad, las prioridades de aprendizaje, las tradiciones y las costumbres de la comunidad, las necesidades de la comunidad, las características del contexto, los estilos de aprendizaje, los ritmos de aprendizaje como una característica de nuestro grupo, los saberes de la comunidad. Estos son algunos apartados que puedes agregar en la contextualización. Esto nos va a ayudar a que cada maestra y cada maestro elija los que correspondan a su contexto escolar, los que correspondan a su contexto de la comunidad, de su ciudad, de su colonia, de su estado. Recordemos que el programa analítico es la estrategia para contextualizar y los ejes articuladores son el núcleo integrador. Vamos al siguiente. Aquí ya les comparto el formato, la propuesta de formato, ya se las comparto lista para que ustedes puedan agregar los aprendizajes, puedan decidir qué ejes articuladores y qué apartado de la contextualización. Este programa anual que yo les comparto organiza todos los campos formativos, organiza todos los aprendizajes, garantiza la construcción del programa analítico anual de cada grado. Te invito a que puedas suscribirte al canal, que actives las notificaciones para que no se te pase ningún video. Recuerda que estamos compartiendo todo lo que corresponde al programa analítico y también estamos compartiendo simuladores para tu estudio y tu preparación. Aquí en los comentarios y en la descripción te dejo el apartado para que te puedas suscribir y también te comparto mis redes sociales. Ahora bien, vamos al ejemplo.
Le reitero que corresponde este ejemplo de programa analítico anual, corresponde a la fase 3, a segundo grado. Le reitero que es del campo formativo de lenguajes. Este formato que les comparto ya está avanzado para explicarles un ejemplo. Les reitero que es una propuesta. Con toda seguridad pueden incorporar otro apartado, con toda seguridad lo pueden mejorar. En este caso, estamos viendo aquí los apartados y ahorita vamos a trabajar lo que corresponde a lenguajes, porque este apartado es para trabajar en esta cuarta sesión de consejo técnico ordinaria. Tenemos pensamiento científico, pensamiento matemático, ética, naturaleza y sociedades, de lo humano y lo comunitario. En cada uno ya están todos los aprendizajes. Te reitero que los aprendizajes los transcribimos del programa sintético. Ahorita solamente nos vamos a basar en lenguajes. Y aquí tenemos los aprendizajes. Aquí los puedes ver. Están enumerados. Solamente te los comparto así de manera rápida para que tú los puedas ver que ya están aquí listos. En este caso, de lenguajes de segundo grado de primaria son 54 aprendizajes. Vamos a hacer un ejemplo de la propuesta que el día de hoy te estoy compartiendo. Te reitero que es una propuesta. Dice el primero, escribe su nombre y apellidos y de sus familiares, profesores, compañeros y otras personas de su entorno para indicar su autoría, pertenencia e identidad. ¿Qué eje articulador propongo para este aprendizaje? Para el aprendizaje número 1. Yo propongo apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. ¿Por qué? Porque van a escribir. Bueno, en la mayoría de estos aprendizajes de lenguajes, pues van a escribir, van a leer, van a hablar, van a escuchar. De ahí la importancia de mencionar que para mí este eje articulador, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, pues pudiera ser un eje articulador permanente para todos los aprendizajes del lenguaje. También agrego como uno de los ejes articuladores el apartado, el eje articulador de inclusión, para que no descartemos ningún nombre de sus compañeros, de sus profesores, en especial de sus compañeros y de sus compañeras de aula. Que todos los alumnos y las alumnas participen, que se sientan parte de este ejercicio. Igualdad de género. En la misma medida, las niñas y los niños tengan esa participación. ¿Cuál participación? De escribir, de participar, de mencionar los nombres de sus compañeros, de escribir los nombres de sus familiares, de sus profesores o de otras personas. También elegí el pensamiento crítico. ¿Por qué? Vamos a hablar de autoría, vamos a hablar de pertenencia, vamos a hablar de identidad. Y pensamiento crítico yo lo relaciono de que le podamos preguntar al niño, ¿por qué es importante conocer los nombres de tus compañeros? ¿Por qué es importante conocer el nombre de tus familiares? ¿Por qué es importante conocer el nombre de tus profesores? Entonces el alumno, la alumna va a pensar, va a opinar, de ahí que agrego el pensamiento crítico. Y en la contextualización lo voy a contextualizar con una necesidad. ¿Cuál necesidad? De conocer los nombres de sus compañeros, de sus profesores,
de sus familiares y otras personas. Y lo que les mencionaba, reflexionar, porque es importante conocer los nombres. Entonces, este apartado de reflexionar lo relacionamos con el pensamiento crítico. Quiere decir que en este apartado ya tenemos los ejes articuladores. No, perdón, ya tenemos los aprendizajes. Maestra, maestro, tú vas a decidir qué ejes articuladores vas a integrar en este aprendizaje y vas a decidir qué parte de la contextualización vas a integrar a este aprendizaje. Ese sería el número 1. Número 2. Compara las características de esta serie de letras. C, S, Z, V, V, H, G, J, I, Y, L, K, Q, R, R, W, X, etcétera. ¿Con qué eje articulador lo voy a relacionar? Con apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, porque ya está comparando las características de diferentes letras con el propósito de que se vaya apropiando o vaya teniendo el dominio del uso de las letras, de la ortografía. ¿Qué apartado voy a elegir de la contextualización? Voy a elegir una prioridad del aprendizaje. ¿Para qué? Para avanzar en el proceso de lectoescritura. Y sugiero que escriban palabras de lo que observan en su contexto, que lleven las letras que está comparando. No nada más que las compare, sino que el alumno, la alumna, observe su contexto escolar, observe su contexto, el contexto de la comunidad, y a partir de ahí escriba palabras que lleven estas letras que están comparando, estas letras que están analizando. De esta manera vamos a aprovechar el contexto. Número 3. Describe de forma oral, de forma escrita, en su lengua materna, objetos, personas, seres vivos y lugares de su entorno natural y social. Aquí ya nos está indicando que debe ser de su entorno natural y social. Entonces ya lo identificamos y lo vamos a agregar en la parte de la contextualización. No se va a inventar personas, no se va a inventar objetos, no se va a inventar seres vivos, no se va a inventar lugares. De su entorno, de su contexto, dice que los va a describir. Por esa razón, en los ejes articuladores, yo elijo apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. También agrego el apartado de la inclusión para que se promueva la participación de todas las niñas y de todos los niños. En la misma medida, si el alumno enfrenta barreras para el aprendizaje y la participación, también debe ser partícipe de las actividades. Si la niña o el niño presenta alguna discapacidad, también debe participar en todas las actividades. Por eso también sugiero que el eje articulador de la inclusión sea un eje permanente. Posteriormente voy a hacer un video especial para mencionar qué ejes articuladores pueden ser permanentes, que debemos trabajarlos, debemos tenerlos presentes todos los días, en todos los campos formativos, en las actividades dentro del aula y en las actividades de la escuela. También como una prioridad, ¿para qué? Para seguir avanzando en el proceso de lectoescritura. Recordemos que estamos en segundo grado. El aprendizaje número 4 representa objetos
personas, seres vivos, lugares. En el 3 describe, en el 4 va a representarlos. ¿Cómo los va a representar? De forma plástica, de forma sonora, de forma corporal, teatral o por medio de otros lenguajes. Entonces aquí hablamos de forma plástica, sonora, corporal y teatral. Entonces yo elijo en los ejes articuladores artes y experiencias estéticas, porque va a tener la oportunidad de representarlos con movimientos, con una obra de teatro, con sonidos, con la elaboración de una forma plástica. Entonces, integramos el eje articulador, artes y experiencias estéticas. Y también integramos la apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Les reitero que este es un ejemplo. Estoy explicando cómo voy integrando los ejes articuladores y estoy explicando qué parte de la contextualización puedo elegir. En este aprendizaje número 4, en el contexto, elijo las tradiciones de la comunidad, porque pueden representar con el sonido alguna canción, algún corrido de la comunidad, una danza, una obra de teatro de un suceso, una leyenda de la comunidad. Así lo estamos contextualizando. Por ejemplo, ustedes van a definir qué danza, qué canción, qué corrido. Aquí lo estoy explicando de manera general. En nuestro caso, en Saltillo, Coahuila, la danza del ojo de agua pudiera ser un apartado para incluir aquí en la contextualización. Aquí no incluyo el nombre porque tú, maestra, tu maestro, vas a incluir el nombre de la danza de tu comunidad, del corrido de tu municipio, la canción de la comunidad, una obra de teatro de algún suceso. Por esa razón lo escribo de manera general. Y vamos a pasar al aprendizaje número 5. Dice, identifica letras en escritos en español, identifica letras en escritos en lengua indígena. Aquí vamos a hablar de la inclusión. También pudiéramos agregar, y ahorita se me ocurre que se relaciona la interculturalidad crítica, que abarca las características de las diferentes comunidades como una oportunidad para el aprendizaje. Y también agregamos nuevamente apropiación de las culturas a través de la lectura y a través de la escritura. Les reitero que este apartado, este eje articulador, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, enfatiza la lectura y la escritura. Por eso yo propongo, yo sugiero que pueda ser un eje articulador permanente. Aquí voy a agregar ese otro que les menciono. Interculturalidad crítica. Y aquí lo agregamos. Si tienes alguna duda, con toda confianza, escríbela aquí en los comentarios. Estamos realizando videos resolviendo dudas sobre el programa analítico. Si tienes alguna duda, aquí escríbenla. Con todo gusto voy a apoyar en la medida de mis posibilidades en aclararles alguna de sus dudas. Y aquí tenemos la contextualización. Elijo una prioridad. ¿Por qué? Porque seguimos avanzando en el proceso de lectoescritura. Recordemos que el dominio de la lectoescritura es gradual y se va a dar a lo largo de todas las fases. También identificamos o agrego los escritos que correspondan a su contexto. ¿Cuáles escritos? Estos, donde va a identificar las letras en escritos. Que estos escritos correspondan a su contexto. Pueden ser revistas, periódicos, cuentos, etcétera.
Los que estén a tu alcance, maestra, maestro, son los que puedes agregar. De preferencia que sean de tu contexto. El aprendizaje número 6, diferencia elementos y convenciones de escritura en el español y en lenguas indígenas. En el 5 los identifica, en el 6 los diferencia, los elementos y las convenciones. Igual, en el eje articulador, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, la inclusión, y con toda seguridad les digo que aquí podemos agregar la interculturalidad crítica, que se relaciona con el apartado de las lenguas indígenas, que se respeten, que se promuevan, que se fortalezcan, que el niño y la niña que habla una lengua indígena se sienta orgulloso de hablar esa lengua. Es nuestra tarea, maestras y maestros, que hagamos sentir orgullosos a nuestros alumnos y a nuestras alumnas que hablen una lengua indígena y que la utilicen y que se sientan orgullosos. En el apartado de la contextualización, elijo la prioridad de aprendizaje porque se sigue avanzando en el proceso de lectoescritura. Y les reitero que los escritos donde van a diferenciar los elementos y las convenciones, los escritos sean de su contexto. Pueden ser revistas, periódicos, cuentos, etcétera, lo que esté a tu alcance. Vamos a la número 7, al aprendizaje número 7. Aquí vamos a hacer un ejercicio solamente con 10 aprendizajes. Número 7. Reconoce letras que pueden relacionarse con sonidos distintos, así como sonidos equivalentes que pueden relacionarse con letras distintas, y asocia los sonidos vocálicos y consonánticos con sus letras correspondientes. El eje articulador que incorporo es apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Es contenido. No encuentro la forma de relacionarlo con el contexto. Si tienes alguna idea, aquí déjamela en los comentarios, cómo este aprendizaje número 7 lo podemos relacionar con el contexto. A lo mejor que las palabras sean de objetos del contexto. ¿Cuáles palabras? Donde va a reconocer las letras. Yo agregué una prioridad de aprendizaje que sería avanzar en el proceso de lectoescritura. El número 8, escribe nombres propios, iniciando con mayúscula, empleando espacios entre palabras, que sería la segmentación. Comienza a hacer uso de algunos signos de puntuación en su escritura, reflexionando sobre estas convenciones para reconocer de manera inicial el uso de la ortografía. Y elegí en los ejes articuladores apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, inclusión para que todas las alumnas y los alumnos tengan la oportunidad de participar en la clase, y pensamiento crítico porque va a reflexionar por qué es importante el uso de mayúscula, por qué es importante los espacios entre palabras, por qué es importante los signos de puntuación y las convenciones de la escritura. Por eso agregué el pensamiento crítico, para preguntarle al niño por qué son importantes esos apartados al momento de escribir. En la contextualización agregué la prioridad de aprendizaje. Seguimos avanzando en el proceso de lectoescritura. Escriben todos los nombres de todos los alumnos y alumnas de su grupo, y este es parte de su contexto escolar.
y aquí menciono que todos, de las alumnas y los alumnos, porque dice, aquí dice, escribe los nombres propios. ¿De quién? De todos los alumnos, de todas las alumnas, y corresponde a su contexto escolar, al interior del aula. Por lo pronto, ustedes pueden decidir que escriban otros nombres propios que correspondan a su contexto familiar, a su contexto de la comunidad. Y vamos con el aprendizaje número 9. Aprendizaje número 9. Registra por escrito instrucciones breves para realizar actividades en casa, listas de materiales, datos, asentar normas. Elegí en los ejes articuladores apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, la inclusión para que todos participen, el pensamiento crítico, porque al momento de asentar las normas, al momento de hacer un reglamento, pues tiene que utilizar el pensamiento crítico, opinar, argumentar por qué esta regla sí, argumentar por qué esta regla no. Entonces, por eso agregué el pensamiento crítico. Estoy visualizando que tú, como maestra, como maestro, pues en este aprendizaje puedas establecer un reglamento de grupo, un reglamento para el uso de la biblioteca de aula, un reglamento para las salidas y permisos para ir al baño. En ese sentido, el niño argumente por qué es importante. Y en el apartado de el contexto, elegí nuevamente la prioridad. Seguimos avanzando en el proceso de lectoescritura. Y del contexto escolar, lo que les comentaba, el reglamento del aula, el reglamento de la escuela, el contexto, las instrucciones, cómo llegar a la escuela, está apegado a su contexto. Y aquí lo menciona, instrucciones. Entonces le podemos pedir al niño, escríbeme las instrucciones de lo que haces para llegar de tu casa a la escuela. Escribe las instrucciones. Entonces estamos abordando el aprendizaje. Estamos abordando el aprendizaje y estamos tomando en cuenta el contexto. Y la número 10, registra a través de distintas formas y estrategias un tema a partir de la indagación en la comunidad o en su familia. Indagación, investigación, y sigue el alumno registrando formas y estrategias. Un tema. Registra a través de distintas formas y estrategias un tema. ¿Qué tema? No nos dice cuál, por eso yo agregué pensamiento crítico. Va a tener la oportunidad de decidir un tema. Ese tema debe ser de la comunidad o de la familia. Por esa razón, pensamiento crítico. Inclusión, para que todos los alumnos tengan la oportunidad de participar. Y cuando hablo de participar, es que asistan, que participen, que realicen las actividades, que tengan la oportunidad de opinar, que tengan la oportunidad de argumentar, que tengan la oportunidad de trabajar en equipo de manera colaborativa, y la apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Les reitero que este eje articulador, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, sugiero que sea un eje articulador permanente. La inclusión, un eje articulador permanente. El pensamiento crítico, un eje articulador permanente. Que siempre estemos realizando preguntas de reflexión a nuestros alumnos para que opinen, para que argumenten, para que decidan. Y en la contextualización, elegimos la prioridad
seguimos avanzando. Es una prioridad de mi grupo. ¿Qué es una prioridad de mi grupo? Avanzar en la lectura y en la escritura. Y yo creo que aquí, pues coincidiremos la mayoría de los maestros que la lectura y la escritura, pues es un área de oportunidad en nuestros grupos. Es una prioridad que debemos estar atendiendo de manera permanente. Entonces, puede ser que muchos grupos coincidan. Habrá grupos que digan, bueno, para mí no es una prioridad porque el 100% o el 95% de los alumnos y de las alumnas, pues ya tienen el dominio de la lectura y la escritura. Entonces, yo lo acentúo como una prioridad del grupo. Elige un tema de su interés. Entonces, aquí estamos tomando en cuenta los intereses de los alumnos. Recuerden que los intereses, los talentos de nuestras alumnas y de nuestros alumnos es parte del diagnóstico de nuestro grupo y lo ubicamos en la contextualización. Entonces, va a elegir un tema de su interés. Estamos favoreciendo los intereses de los alumnos, que se observa en su contexto. Entonces, si se observa en su contexto, pues nuevamente hacemos referencia al contexto de la comunidad, hacemos referencia al contexto de la comunidad, al contexto de su familia. Le reitero, contexto de su comunidad, contexto de su familia, que de ahí elija el tema de su interés, acorde a su contexto y que sea para mejorar el proceso de lectoescritura. Y es así como concluimos este ensayo que comparto para todos ustedes. Les reitero que corresponde al programa analítico anual a la fase 3 a segundo grado. Agradezco tu apoyo a este canal. Te invito a que puedas suscribirte, regálame un pulgar arriba, ayúdame a compartir para que este proyecto siga creciendo y pues te mando un fuerte abrazo, deseo que tengas un excelente día y pues aquí estamos. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias por su apoyo.